fauleada, pero con más luz. Digo fauleada porque creo que tengo un... ¿Cómo se llama? Un ligamento mal de mi rodilla por haber estirado la pierna violentamente mientras dormía. Bueno, quería saludarlos, hola a todos, hola, y hacer un acápite sobre un tema bastante preocupante para mí porque lo estoy encontrando con mucha frecuencia, sobre los ataques de ansiedad y pánico. Los ataques de ansiedad y pánico se dan en distintas estructuras, en distintos tipos de personalidad y en distintos trastornos patológicos. Entonces, hablemos del común, ¿no? Del común denominador. Las fobias, los temores a situaciones externas sin lógica que la persona sabe muy bien, sabe que es ilógico que tenga miedo a los perros, a la altura, al tumulto, a los gatos, a las aves. Es una fobia que genera un bombardeo de emociones y genera de inmediato una actitud o una conducta de evitación, escape o huida, ¿no? O de repente una situación reactiva en la cual el paciente hace todo lo contrario, ¿no? Se enfrenta al miedo, se enfrenta a la situación fobígena, pero la persona sabe que es absurdo, por lo que atrás ven es mi laptop, que es absurdo que tengan miedo a ese objeto externo, que no hay ninguna lógica en ese temor, pero no lo pueden controlar. ¿Por qué? La etiología, la causa de este temor, la causa de que se han depositado en ese objeto representaciones de su vida, situaciones traumáticas, un cúmulo de historia detrás de ese objeto. Está representando algo, un episodio de su vida infantil, traumático, que realmente eso es lo que genera el miedo. Y para no recordar el miedo ni recordar la situación difícil, ¿no? Se deposita en un objeto externo real. Puede representar muchas cosas. Ojo, este tipo de personalidades es previamente insegura y ansiosa, es temerosa, ¿no? Tímida, generalmente se le dice ansiosa. Esa persona ya es ansiosa, ya vino así, ya vino con ese defecto de fábrica, por herencia genética o porque la familia es así o la mamá es así, generalmente es la madre, y son así estas personas. Pero su reacción ante el pánico, ¿no? Cuando, por ejemplo, lo suben a un sitio muy alto, como yo les conté una situación de una fobia que he eliminado esto de mi canal de YouTube, porque hablo mucho de mí y no hablo de en sí de la situación. Yo he pasado por una fobia y la sensación de muerte ante la altura es inminente, pero yo ya recordé a qué se debió, ¿no? Pero en otro momento les comentaré sobre esta experiencia. Fue una situación infantil. Fue una situación infantil en la cual sentí mucho miedo porque me quedé atrapada en lo alto de una resbaladera, se quedó mi pierna y mi mamá vino a salvar. Recién me vino el recuerdo así, ¡plup! Uf, ¿no? Obviamente las alturas no me gustan, pero era por ese episodio traumático infantil. Y muchos más hay. Entonces, todos tenemos un episodio traumático que va a desencadenar que la altura o un perro, algo objetivo, externo, represente, ¿no? Un cúmulo de experiencia e historia previa tuya. Entonces, yo no tengo personalidad previa insegura y ansiosa, pero a cualquier persona se le pueden presentar situaciones fobígenas, ¿no? Pero las que tienen mayor preponderancia en que suceda, ¿no? Son las personalidades previas, fóbicas, inseguras y ansiosas. Pero ¿qué pasa ahí? Es más que todo un cúmulo de emociones, una invasión de emociones que nos van a hacer actuar corriendo, evitando o enfrentando, ¿no? Asumiendo conductas riesgosas. Estamos hablando de un plano, de otro plano, porque la persona tiene plena conciencia que es absurdo ese temor, que ese objeto externo está representando algo. Y la búsqueda en las sesiones es qué representa ese objeto, qué es lo que suscita en él, qué se moviliza en él y que no le he puesto palabras a estos recuerdos.
Solo tiene la emoción, la redita cada vez que ve ese objeto que representa la situación traumática. ¿Ya? Entonces estamos hablando de una fobia, de un ataque de pánico, propiamente dicho. Ahora, últimamente con el DSM-5 están poniendo síntomas como si fueran trastornos. Bueno, la ansiedad puede tener otra etiología. Y vamos a hablar de esta otra etiología. Ahora, hace poco, he visto varios casos en consulta que la gente tiene ataques de pánico y de ansiedad por una idea, no por un objeto. ¿Ven? La causa es distinta. Es una idea recurrente y obsesiva que no se pueden sacar de la cabeza. Piensan, y eso los tortura. Y a raíz de ese pensamiento recurrente que se queda pegado en su mente, genera la ansiedad, genera el temor a la muerte. Si no me lavo todos los días las manos, ¿no? Me voy a infectar y me va a dar algo horroroso. Un temor, un pensamiento fijo, una idea recurrente, persecutoria, que no se puede sacar de la cabeza, un pensamiento mágico que hace que se genere una ansiedad. Es muy distinto a que un objeto externo, que la persona sabe que es ilógico, que encierra otras cosas. La otra persona sabe que es irracional ese temor. Tiene conciencia y tiene un ataque de pánico cuando lo ve. Pero eso se puede trabajar. Lo otro también se puede trabajar, pero no podemos ponerlo dentro del mismo saco. Esta ansiedad es producida por una idea, no es producida por un objeto real que estamos viendo en el mundo, ¿no? Que puede ser un hueco, un puente, la altura, el tumulto, un perro. En este caso, el temor está en su mente, en su pensamiento mágico, en una idea obsesiva recurrente que puede convertirse después en conductas rituales para defenderse de esa ansiedad. Esa ansiedad es producto de una idea. Esa ansiedad viene de lo mental. No viene, de nuevo hago la diferenciación. Es importante el diagnóstico diferencial porque psiquiatras están metiendo todos en un mismo saco y le están dando medicación. Por ejemplo, dan clonazepam a una persona que tiene ideas obsesivas, porque se llaman ideas obsesivas, ¿no? Ideas obsesivas de que se va a morir, que se va a enfermar. Son ideas. Entonces, si atacamos el síntoma pero no la causa, no vamos a poder hacer nada porque desaparece un síntoma y desaparece uno por la puerta y aparecen 5 por la ventana. Entonces, hagamos esa diferencia. Hay ataques de pánico provocados por un objeto exterior, ¿no? En personalidades inseguras, previas. Un objeto exterior real que representa algo traumático, pero que la persona sabe que es absurdo ese temor, pero no puede evitar sus sentimientos y sus conductas de evitación, de miedo y de huida. Y el otro es, en la mente se presenta una idea, en el pensamiento mágico se instala una idea que es recurrente, obsesiva, torturadora, que lo machaca y genera la ansiedad. La idea es ilógica, estúpida e irracional, pero genera la ansiedad. Entonces le dejo eso para que lo piensen. No es lo mismo. Uno pertenece a una estructura fobígena e insegura y el último, más peligroso, porque es a nivel de pensamiento. De pensamiento pasa a la ansiedad. Un pensamiento que está fijo en él es una tortura todo el tiempo. Es diferente. La etiología es distinta. Y el último caso es el más grave. Le dejo esto para que lo piensen, colegas. No pueden atacar un síntoma igual en una persona que en otra. No desaparecen. Hay que llegar al origen o al derivado de conflicto. Hasta luego, chao. Visiten mi página. ¡Ting! Ay, siempre se me